Ok, bueno, bienvenidos al cierre de este taller, ¿no? Teoría de la probabilidad. Es un taller del Grupo Estudiantil de Matemática de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos habíamos quedado viendo la última sesión un poco de teorema central del límite, que hace parte junto con la ley de grandes números de lo que es teoría asintótica, ¿no? O resultados de convergencia. Ok, habíamos hablado también la última vez un poquito de caminatas aleatorias, acá están las simulaciones que les había mostrado. Decíamos que la ley de grandes números te describía cómo se comportaba el promedio, ¿no? De una sucesión de variables aleatorias independientes e igual distribuidas. ¿Ya? ¿De acuerdo? En la ley de grandes números, eso tenías dos versiones, la débil y la fuerte, asociadas a dos tipos de convergencia, probabilidad y casi segura. Después también se había definido la convergencia en distribución, ¿no? Y esta convergencia en distribución era crucial por el hecho de que las variables aleatorias, al servir como modelos, inducen una distribución sobre el rango donde están cayendo, ¿no? O sea, al inducir una distribución sobre ese rango, lo que te interesa para saber las estadísticas de esta variable aleatoria es su distribución. Entonces está bien tener algo que me diga acerca de una convergencia en distribución. Eso era el resultado del teorema central del límite, o mejor dicho, el teorema límite central de la teoría de la probabilidad. Eso te permitía tener aproximadamente la distribución de estos promedios, ¿no? Estos promedios que podías considerar desde una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Más precisamente lo tenemos por aquí, ahorita te lo muestro. Más precisamente podríamos decir que el promedio, ¿no? Menos el promedio de las variables, ¿no? Que puede formar esa sucesión de promedios, menos el valor esperado de una de estas variables, reescalado por la desviación estándar del promedio. La desviación estándar del promedio es esto de aquí, ¿no? Es la desviación estándar de una variable nada más, cocientado entre raíz de n. Esto aquí, de hecho, es la estandarización del promedio, y eso tiende a comportarse como lo que podríamos llamar la variable aleatoria estándar. ¿Qué es esa variable aleatoria estándar? Bueno, es una que tiene distribución normal estándar. Entonces, vemos eso. Habíamos visto la prueba, ¿no? Recuerda que esta era una convergencia en principio acerca de las funciones de distribución asociadas, ¿ya? Pero hoy nosotros hicimos la prueba aprovechando esto de que para caracterizar la convergencia de distribución se usa la función característica. Quizás su nombre va por ahí también, ¿no? Te sirve para caracterizar la propiedad fundamental dentro de lo que es la teoría de la probabilidad, que es las distribuciones. Ok. Por último vimos una versión del teorema central del límite que es útil en estadística, ¿no? Útil en estadística es en la cual cuando tú tratas de estandarizar estos promedios, ya no estandarizas con el valor exacto de su desviación estándar, ¿no? Ya no divides entre su desviación estándar exacta, sino que coges un estimado, ¿no? Un aproximado de eso. ¿Cómo construyes un aproximado de eso? Bueno, hay muchas formas. Una de ellas es considerar una especie de promedio de errores cuadráticos medios respecto de ese promedio, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que se conoce como varianza muestral,
En estadística es conveniente dividir por n-1 para que ganes la propiedad de ser insesgado, de insesgamiento. Y esto sería un estimador justamente de la varianza real de este promedio. Ahora, si tú le sacas, acá es un cuadrado, falta corregir ahí. Si tú le sacas raíz, vas a tener un estimador de la desviación estándar, que es lo que tienes que colocar acá abajo, para que tengas una suerte de estandarización. Y por lo tanto, puedas decir que esto es aproximadamente una variable aleatoria normal estándar. Esto es útil porque te permite construir intervalos de confianza en lo que es la teoría de estimación estadística, te permite hacer prueba de hipótesis y etc. ¿Por qué es tan útil? Por el hecho de que el teorema central del límite no asume una distribución para las variables aleatorias. ¿Ya? Recuerda que dijimos que tienen que ser independientes, tienen que tener igual distribución, pero no interesa qué distribución tengan. Acá tengo un ejercicio, entonces, el ejemplo de atención a clientes. Y lo voy a dejar ahí a ver para que lo intenten. Lo podemos discutir brevemente. Los tiempos de servicio que los clientes deben esperar en una tienda son independientes con media 1.5 minutos y con varianza 1 minuto cuadrado. Aproxime la probabilidad que 100 clientes puedan ser atendidos en menos de 2 horas como tiempo total de servicio. Ya, entonces, yo quiero que se tomen la molestia, espero que no sea mucha molestia, y que traten de pensar en esto y escribir, ya sea en una hojita así que tienen a la mano o simplemente mentalmente, cómo es que resolver este problema. ¿Ah? Si tienen alguna pregunta que no entienden este enunciado, me la avisan. Voy a dar un par de entre 2 a 5 minutos. Y nada más recordarles que dice aproxime. No te dice dime la probabilidad exacta, te dice aproxime. Porque en general puede ser complicado o muy ideal, muy ideal conocer el valor exacto de algo. Pero aproximarlo, bueno, ya está bien. Y justamente estos teoremas o esta teoría sintótica te sirve para eso, para aproximarte. No sé, vamos a ver qué me pueden decir. Voy a dar un par de minutos y de ahí voy preguntando. Sí, adelante. ¿Alguna consulta? Por cierto, Eder, ¿sí se sigue viendo la pantalla en la cual donde está el enunciado del problema o se ha puesto negro? Sí se ve, Daniel. Ah, ya, ok. Sí, porque la he dejado congelada ahí. Ya.
A ver cómo vamos. Por ahí ya vi que alguien mandó una respuesta, ¿no? 0.8. Quizás puedes comentarnos a qué te refieres con fuerza bruta. No des todo el detalle de la Ya, solución, porque creo que sí lo has hecho bien. Pero danos, ¿cómo es que iniciaste? ya. A ver, como me dan el tiempo promedio con el cual se atiende a un cliente, entonces ese tiempo promedio lo multipliqué. ¿Cuánto demorarían 100 clientes en ser atendidos con ese tiempo promedio? Entonces, tengo ese valor y bueno, me piden cuál es la probabilidad de que sean atendidos 100 clientes en 120 minutos. Entonces, la probabilidad de ese caso entre el caso de ese total en promedio. Así lo he considerado, Daniel. O sea, los 120 Sí, sí. minutos es el caso exitoso entre el total que considera el promedio, que es 100 por 1.5, 150 minutos. Y no he utilizado la desviación estándar para nada. Ya, claro, claro. Claro. O sea, a ver, vamos aquí, ya la pizarrita, a ver, vamos a tratar de seguir tu idea. Recuerda que tú también puedes escribir así aquí, ¿no? De Ya. 120, ya. Hay 100 clientes. 100 clientes. La cantidad disponible de minutos, bueno, son 2 horas, no, pero hay que convertirlo a minutos todo, ¿no? 120 minutos. 120 minutos. Ya tiene 120 minutos. Pero tú dices que el promedio es 1.5 y eso lo multiplicas aquí, Sí, entonces, o sea, si un ¿no? cliente demora 1.5 minutos, 100 clientes van a demorar 150 minutos en promedio. Claro, 150 minutos en promedio, sí. ¿Y qué es lo que haces para calcular una probabilidad? A ver, es compararlo, ¿no? El casos a favor entre casos totales. Casos Casos a a favor, favor que sea 120 minutos es el éxito del experimento, ¿no? ya, Y el total es los 150 minutos que demora en promedio. claro. Entonces, la probabilidad de éxito sería igual, favorables entre totales, ¿no? Bueno, ya 150. 150. Yo te da 0.8 exacto, Sí, sí creo, ¿no? sí, 0.8. Ah, interesante. Es una heurística bien, bien interesante. Quizás David pueda comentarnos algo aquí. Lo voy a dejar por ahí, ¿ya? Lo voy a dejar por ahí. Ya. Lo que yo voy a hacer es entender el problema y formularlo ya en el lenguaje de todo esto que hemos hecho, porque si no, todo lo que hemos hecho, uno, que no lo estaríamos entendiendo bien y otro, que no le estaríamos encontrando utilidad. De hecho, tú puedes encontrar utilidad a algo en la medida que lo entiendes bien. Por eso es que vas a ver que todo el mundo usa una regresión lineal, porque es el modelo más sencillo y entonces todo el mundo va a ser más fácil de aprenderlo y por lo tanto más fácil también de aplicar. Y eso no quiere decir que el modelo lineal esté mal o esté bien cuando se aplica, simplemente es una estadística de lo que ocurre. Ok, bien, entonces vamos a entender, ejemplo, atención al cliente, hay 100 clientes. Entonces, mira que tú dispones este tiempo de servicio, 120 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, los clientes van a llegar, ¿no? Digamos que todos ya están en cola, ¿no? Y cuando aquí transcurra cierta cantidad de tiempo, se va a atender al primer cliente
y ya se retira el primer cliente, ¿no? Y así sucesivamente, se atienden de manera sucesiva. Acá tienes el tiempo T1, tienes el tiempo T2 del cliente 2 y así se va acumulando, ¿no? Esto va a continuar seguramente. Nosotros queremos que más o menos por acá esté el penúltimo, ¿no? El penúltimo. T99. El tiempo que se tardan en atender al 99 cliente. Y ahora, para el último cliente, no puede ser así, no se pueden tardar mucho, necesariamente tiene que ser así, ¿no? Más o menos. Entonces, este es el tiempo que se tarda en atender el último cliente. Como puedes ver, cuando tú sumes los tiempos que se tardan en atender a cada cliente, esa suma tiene que ser menor que 120, es lo que te están diciendo. Ahora, acá yo he graficado a DB más o menos parecido a los tiempos, que es más o menos la idea que he usado Eder. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿no? Los clientes no son iguales, los problemas no son iguales. Y por lo tanto, puede que en el cliente 3 se demoren mucho tiempo. Puede ocurrir eso, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que estos tiempos son aleatorios. Tiempos de atención son variables aleatorias. O por lo menos, para tú hacer cuentas y tener una idea cuantificada de la probabilidad de que esto ocurra, te conviene subir un modelo y en el modelo estos son variables aleatorias. Ok, entonces, pero mira que a ti no te interesa uno nada más, a ti te interesa qué pasa con toda la suma, ¿no? Entonces, el tiempo total, que le puedes llamar T, es la suma, ¿no? Es T1 más T2 más T3, así sucesivamente, más T100. Y si tú recuerdas la ley de grandes números, cuando tú consideras promedios, o sea, la suma, ¿no? Cuando consideras promedios, tú puedes saber, por ejemplo, esto de aquí. Converge, ¿no? Casi seguramente la ley fuerte de grandes números. ¿A qué? Al promedio. ¿Cuál es el promedio? Eso te lo dan de datos, ¿no? Es 1.5. Entonces, esta convergencia hace que tú digas, si tú miras uno nada más, eso puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. Pero si tú quieres ver las sumas, ¿cómo se están comportando? Las sumas se comportan más o menos, ¿no? Acá es aproximadamente, como lo que calculó Eder. Las sumas se comportan como si todos estuvieran en su promedio. ¿Viste? Estoy justificando esa idea que Eder, estoy justificando dentro del modelo esta idea que Eder tenía de manera intuitiva. ¿Ya? Pero yo te dije calcula probabilidades. Entonces, está bien esto como para empezar, está bastante bien, ¿no? Está ok. Pero si tú quieres calcular probabilidades, quien va a venir en tu auxilio no es la ley de grandes números, sino algo que te diga cosas acerca de distribuciones. Y ese es el teorema central del límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a considerar, esto de aquí lo voy a llamar T de 100, barrita arriba. ¿Ya? Y antes que saber que esto converge a un valor, necesito conocer la distribución de esto. Por el teorema central del límite, yo puedo aproximar esta distribución. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer eso.
Chan, tan, tan. Pues ya la cosa se volvió matemática, ¿no? Entonces, date cuenta que tú estás interesado por esta probabilidad, que todo esto de aquí sea menor a 120. ¿Ya? Pero esto de aquí es igual a que cuando consideras el promedio, ¿no? Cuando consideres el promedio, considerar el promedio es dividir entre 100, ¿no? Entonces es igual a esto de aquí. ¿Ya? Ahora, el teorema central del límite te permite aproximar la distribución de este promedio, ¿ya? Pero para eso tienes que estandarizar. Por eso estandarizas. Ya tú has visto que un montón de problemas estandarizas. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Entonces, ahora sí estandaricemos. Como estandarizas, le quitas la media y divides entre la desviación estándar, que va a ser 1, y entre la raíz cuadrada de la cantidad de datos que estás considerando. En este caso es 100. Pues acá tienes que hacer lo mismo. Si te das cuenta, va a ser 1.2 menos 1.5 entre esto de aquí. Y hasta acá son igualdades, ¿no? Todo esto es igualdad, igualdad, igualdad. ¿Dónde está la aproximación? Bueno, aquí. Esto vale por el teorema central del límite. Por el teorema central del límite, esto de aquí es una variable aleatoria, lo voy a resaltar ya en otro color. Eso de ahí converge en distribución una variable aleatoria z. ¿No? Entonces, la probabilidad de este evento es aproximadamente igual a la probabilidad de este evento. Bueno, aquí ¿cuánto sale? Acá sale menos 3. ¿Sí? Y esto tú lo puedes calcular, pues esto es conocido. Esta acá, z, tiene la distribución normal estándar. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, vas a tu tabla, vas a R, algún software y calculas la función de distribución acumulada de una normal estándar en menos 3. Y de acá para acá es un cálculo exacto. Ya, entonces esto creo que sale aproximadamente 0.89. Algo así. A ver, por aquí lo puse. Ah, no lo puse. Bueno, vamos a calcularlo en R, ¿ya? A los que no tienen R, tú puedes usar R online. Y ahí calculamos. Inicia sesión con, te va a pedir loguearte, ¿no? Inicia sesión con una cuenta de Google o te creas tu cuenta con un correo Gmail. O que sea más rápido. Si tienen preguntas, me avisan. Si se entendió cómo se ha resuelto este ejercicio. Sí, Daniel, ahí la clave era justamente ver cuál variable era la que vas a estandarizar, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te parece, Eder? Comenzaste bien, pero tú te fuiste más por pensarlo con una distribución binomial, que me parece que también es una aproximación factible. Yo la pensé como una uniforme, Daniel. Claro, lo que pasa es que claro, lo de uniforme tiene sentido por la ley de grandes números, justo el calculito que hice. Ya. Pero luego cuando miras, sí, pues, sí, de ahí es un uniforme, claro. Y ahí, Sí, está ahí la bien. clave está en que en mi caso solamente sirve cuando la varianza es 1, porque en otra varianza ya no se cumple. Claro. Claro, Qué bueno que te hayas dado cuenta, sí, efectivamente. está más riguroso, por eso justamente estoy en ese taller. Vamos a consultar ya la La ayuda última de... clase ya me di cuenta ya de que tengo que ser más riguroso.
Claro, porque tu cálculo ahí, a ver, esto que te da, necesito la función de distribución, esta de aquí. Esa es la de norm. Y le tengo que pasar el x, que es -3, indicarle que sea normal estándar, bueno, por defecto está. De hecho, creo que sale algo, bueno, sería algo bajito, no estoy seguro. Ok, ya sale eso. Esa sería la respuesta. Entonces, me había dejado llevar. Pensé que salía algo como lo que tú decías. Ah, No, pero sale no tiene. totalmente diferente Sí, a lo que yo... sí, sale muy bajito. Claro, hay mucha diferencia. Es caso, está mala respuesta, pues. Y ya, bueno, esa sería la probabilidad. O sea, la probabilidad es muy, muy bajita. Muy baja. ¿Ya? Ahora, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Justamente más o menos por lo que tú has hecho, has anotado, ¿no? Mira, en promedio es 150 minutos, pero tú requieres atenderlos en 120 minutos. Está bastante lejos del promedio. ¿Cómo te das cuenta de que está bastante lejos del promedio? Bueno, hay que quitarle escala. Por eso se estandariza, para quitarle escala. Y bueno, ahí está. Pues estos son los cálculos formales. Y esta es una aplicación del teorema central del límite. Lo usan bastante, ¿eh? Lo usan bastante incluso en cálculos actuariales. He visto que ponen esta técnica de aproximación como algo que debe saber un actuario, ¿no? O sea, lo básico, básico que tiene que saber sí o sí. Muy buen Bueno, ejercicio. Me ha servido bastante. Voy a repasar ahí a esos. ok. Acá también puse la solución, ya de ahí pueden leer. Entonces, en general, este tipo de resultados, esta teoría sintáctica puede ser útil si es que sabes emplearla, ¿no? Y acá tenemos este método que es un resultado de teoría de la probabilidad que se usa muy a menudo en estadística, sobre todo cuando quieres construir nuevos estimadores a partir de otros estimadores y cosas de ese estilo. Una sucesión de variables aleatorias Zn tales que es asintóticamente normal alrededor de cierta constante, cierto número, es algo que satisface esto de aquí, esta convergencia en distribución. Ya sabemos que si estos Zn son promedios que provienen de una sucesión de variables i y d, esos promedios son asintóticamente normal. Pero no quiere decir que solamente los promedios son asintóticamente normal, ¿no? Pueden haber muchas otras sucesiones de variables aleatorias que pueden tener esta propiedad. Entonces, en la medida que tú tengas algo como eso, cuando tú le aplicas una función g, ¿no? Ahora, siempre en general puede ser de interés aplicar una función g. ¿Por qué? Porque tú puedes tener Zn, ¿no? En tus modelos, ¿no? Por ahí una variable, pero lo que a ti te interesa es un g de eso. En economía, por ejemplo, te interesa mucho la función utilidad, ¿no? Y la utilidad puedes pensarla como función de, no sé, del consumo y de otras variables, ¿no? Así. Entonces, a ti tú miras la utilidad, hay principios para maximización de utilidad y cosas de ese estilo, pero la variable quizás principal en tu modelo es otra, ¿no? Entonces, te interesa una función de una variable que has definido dentro de tu modelo. Entonces, si esa variable definida dentro de tu modelo es asintóticamente normal, la función de esa variable también va a ser asintóticamente normal. Es lo que te dice este resultado que se conoce como método delta.
¿Ves? Ahí está. Ahora, es importante esto de aquí porque te da una forma de calcular no solamente este G de Z de manera aproximada, que sería el G de mu, sino también te dice cuál es el error con el cual estarías haciendo esa aproximación. Ese error está aquí en esta varianza. La prueba ya no la voy a hacer, pero se basa en un teorema de aproximación de Taylor. Y si tú quieres usar Taylor, puedes pedir que este G sea continuamente diferenciable alrededor de mu. Acá debe ser otro error de tipeo, alrededor de mu. Ya, bueno, ¿alguna pregunta? Quizás, no sé si es que está por ahí Francisco, nos puedas comentar algún ejemplo de esto, si es que lo tienes en la mente. Ya, creo que no. Pero es muy útil, ya es muy útil. Puedes buscar uno y nos lo comentas más ratito en la parte de discusión, digamos así, libre. Ahora lo que yo te voy a hacer es estas leyes de grandes números y teoremas central del límite son resultados tan útiles que cuando tú construyes la teoría de probabilidad, puedes formalizar estas cuestiones empíricas, porque esto aquí primero lo observas, digo, después lo abstraes, lo llevas a un modelo y ahí formulas enunciados lógicos que te permiten tenerlo bien planteados, bien estructurados. Entonces, en ese trajín es menester, digamos, ver si es que esto aquí se sigue cumpliendo bajo hipótesis más débiles. Eso es de interés también o está motivado por el hecho de que en lo observacional, en lo empírico, se observa eso. O sea, se observan leyes de grandes números de sucesiones de variables aleatorias que modelan cantidades que no necesariamente son igual distribuidas, no necesariamente son independientes, ¿no? De hecho, tú vas a encontrar entonces teoremas centrales de límites donde las sucesiones de variables aleatorias no son igual, no tienen igual distribución. Ese es el caso del teorema central del límite de Lindenberg. Acá le puse otra R de más, voy a tener que corregir todo esto, ¿ya? Entonces, y estas de aquí ya no son igual distribuidas, pero siguen siendo independientes, ¿ya? Siguen siendo independientes. Ahora, cuando no son independientes, ya este es un proceso estocástico, no nos vamos a meter con eso, pero también se enuncian ley de teoremas central del límite, ley de grandes números y etc. Ya, entonces, ahora, como puedes ver, entonces la media cambia de variable en variable. Por eso le llamas mu-n, porque la media cambia de variable en variable. Y la varianza también cambia de variable en variable. La distribución no es la misma, ¿no? Entonces, en estos casos ya no conviene fijarse en el promedio porque el promedio no tiene la misma interpretación que lo tiene cuando la distribución es la misma, ¿no? Entonces, sin embargo, el promedio lo formamos a partir de las sumas, porque lo importante es que las sumas tienden a compensarse, ¿no? Cuando tú empiezas a mirar sumas con n grande, los valores pequeños de una variable con los valores grandes de otra tienden a compensarse y comportarse como un promedio, es lo que ocurre. Entonces, basta estudiar las sumas, ¿no? Y recuerda que en el teorema central del límite tú rescalabas por la desviación estándar. Bueno, entonces vamos a mirar su análogo, que sería la raíz cuadrada y la acumulación de varianzas. ¿Ya? Entonces las sumas y la raíz cuadrada y la acumulación de varianzas. De hecho, esto de aquí es la desviación estándar
de las sumas. ¿Ya? Ok. Entonces tienes un teorema central del límite, ¿no? Esto de aquí es nuevamente la estandarización. Es la estandarización de la suma, pero ya no del promedio muestral, sino de la suma. Y esta estandarización sigue teniendo una distribución aproximadamente normal estándar. Entonces ahí está. Siempre y cuando se satisfaga cierta condición. Esta condición bastante fea, que esencialmente, mira bien esta condición. Acá abajo está la varianza de la suma al cuadrado, la varianza de la suma, ¿no? Sn es la desviación estándar, Sn cuadrado es la varianza de la suma. O sea, toda la variabilidad asociada a las sumas está aquí. Ahora tú estás comparando esta otra suma, ¿no? Esta otra suma respecto de esa varianza. Y estás diciendo que eso de ahí converge para 0 con n grande. O sea, para n grande esto de aquí es muy pequeñito, independientemente de un radio epsilon que consideres, independientemente de eso. Entonces, ¿quién es este numerador? Bueno, este numerador es la acumulación de las desviaciones, ¿ya? De las variables xk respecto de su media a una distancia mayor a epsilon, desviación estándar de la suma de las sumas. Ahí está. Y eso de ahí, esa acumulación de esas desviaciones, ¿no? Desviaciones cuadráticas, porque acá hay un cuadrado. Esa acumulación respecto de la varianza de la suma es muy pequeñito para n grande. ¿Ya? Esa es la condición del Lindenberg. Y cuando esta condición se satisface, tú puedes tener un teorema central del límite. Una forma de interpretarlo un poco más sencilla esta condición es que básicamente los sumandos, estos sumandos de aquí, esto de aquí es un sumando de esta suma, ¿ya? Son uniformemente pequeños para n grande. O sea, cuando n es grande, mira que el denominador es el mismo. Y este de aquí es un sumando de esta suma de aquí. Entonces, lo que te está diciendo la condición de Lindenberg es que estos sumandos van a ser muy pequeñitos, ¿no? Y de manera uniforme, o sea, en gran cantidad, todos a la vez van a ser muy pequeñitos respecto de la suma total, ¿no? Y esto en particular implica lo que se conoce también como condición del máximo. ¿Qué es la condición del máximo? Bueno, la condición del máximo es que cuando tú mires a una variable, a un xk, ¿no? Mire su varianza y compare respecto a la varianza de la suma, eso tiene que ser muy pequeñito para n grande, ¿de acuerdo? Tiene que ser muy pequeñito. Pero nuevamente, esto ocurre de manera uniforme. Quiere decir que si consideras el mayor de todos esos cocientes posibles, sigue siendo muy pequeñito para n grande. Las varianzas de los sumandos son uniformemente pequeñas en relación a la varianza de la suma. Son bastante parecidas esta condición del máximo y la condición del Lindenberg, ¿ya? Pero la condición del Lindenberg es más fuerte. Es más fuerte. De hecho, tú tienes lo que se conoce como un recíproco del teorema central del límite o recíproco de la condición del Lindenberg, en el sentido de que bajo o asumiendo la condición del máximo, la convergencia en distribución implica la condición del Lindenberg. ¿No? Recuerda que en el enunciado del teorema central del límite, si es que la condición del Lindenberg se satisface, tienes un teorema central del límite.
pero Feller llegó a probar lo recíproco, ¿no? Eso quiere decir que esta condición es óptima, es la condición que caracteriza básicamente tener resultados de teorema central del límite. Bueno, entonces esto es un gran avance teórico que más o menos vaya de la mano con lo que se ve, se observa, ¿no? En el mundo empírico, digamos, en el mundo de los datos. Y en la historia de los teoremas centrales de límites hay otro teorema central de límite también importante que buscó generalizar también la versión clásica que vimos la vez pasada y que aplicamos hoy día en este ejercicio de servicio de atención a clientes, que es el teorema de Lyapunov, pero que ya al día de hoy es una consecuencia de la versión de Lindenberg. Sea una sucesión de variables aleatorias independientes, nuevamente no necesitas que la sucesión tenga igual distribución, todas las variables, ¿no? Puede ser diferente. Pero en este caso, la condición que te va a implicar el teorema central del límite es un poco más sencilla, ¿no? Hay que calcular esto de aquí. Acá creo que me falta un valor esperado. Me error de tipeo también. Déjame ahorita lo chequeo. Sí, me falta un valor esperado aquí, ¿ya? Y esa es la condición de Lyapunov. Entonces, bajo esta condición, se cumple un teorema central del límite en el mismo sentido que se cumplía para Lindenberg. De hecho, este teorema es un corolario, digamos, del hecho de verificar que se satisfaga la condición de Lindenberg. Y para eso, como tú tienes que meterte con este tipo de sumatorias, ¿no? Ves 2 más delta. Son sumatorias del tipo armónicas, podemos decir, o geométricas. No, Daniel, son una del tipo consulta. armónico. Una Dime. consulta. En este caso, Lindenberg, o sea, hay un teorema central de Lindenberg que es más general que el de Lyapunov. Sí, este de aquí. Ahí ya. Este de aquí que mostré es más general que este de Lyapunov. Ahí ya. Ya. Pero lo que estoy diciendo es que, pero en la historia de los teoremas centrales de límites fueron surgiendo, ¿no? Generalizaciones de la versión clásica. Creo que lo de Lyapunov fue antes que lo de Lindenberg, pero ya cuando al día de hoy ya se acostumbra a probar esta versión de Lyapunov verificando la condición de Lindenberg. La condición de Lindenberg es básicamente meterse con series o sumas armónicas y por eso necesitas usar este lema. Vuelta yo no voy a demostrar esto, pero con este lema muestras que se verifica la condición del Lindenberg si es que asumes esto de aquí. Ya, gracias, Daniel. Y listo, bueno, ya está, ya tienes, digamos, dentro de lo que es la probabilidad intermedia que te cuenta Barry James, resultados, ¿no? El teorema central del límite. ¿Esto qué quiere decir o por qué es útil? Si nosotros regresamos a nuestro problemita que resolvimos, atención a clientes, acá te dicen, mira, que los tiempos de servicio que los clientes deben esperar en una tienda son independientes. Es una hipótesis que debes asumir. Luego te dice que tienen media 1.5 y varianza 1. Quiere decir que se está asumiendo que los clientes son, desde el punto de vista del modelado, iguales, ¿no? Tienen las mismas necesidades o tienen la misma probabilidad de tener las mismas necesidades. Eso es lo que te quiere decir. O sea, son idénticos en distribución. Pero esto no necesariamente tiene por qué ser así. Puedes tener
grupos de clientes, ¿no? Un grupo de clientes que está interesado más en cierto tipo de servicios y otro tipo de servicios. Uno de ellos pueden tardar más tiempo, otros pueden ser más ligeros en tiempo. Y lo que te está diciendo estas versiones del teorema central de límites, que incluso en esos casos puedes aplicar este mismo criterio que usaste. Entonces, de ahí la utilidad. Solamente que ahí tendrías que acomodar un poquito diferente, ¿ya? Pero vas a poder resolver este problema. Bien, entonces, hasta ahí está bien. Cuando esto es una sola variable. Y para terminar, nada más, es algo que también está en el libro. Yo les quería presentar que hay la versión para vectores aleatorios. ¿Ya? ¿Qué es un vector aleatorio? Bueno, ya recordarás un poquito, se vio vectores aleatorios. ¿No? Es que cuando consideras vectores, ¿no? O mejor dicho, tuplas o secuencias finitas, donde cada coordenada, elemento, es una variable aleatoria. Entonces, hay muchas formas de escribir a los vectores aleatorios. Yo los estoy escribiendo como columnas, algunos los escriben como filas. Da igual cómo lo escribas, siempre que tengas claro qué es lo que es. ¿Ya? Entonces, aquí este x1, x2 son variables aleatorias, igual. x2, x3. Y como puedes ver, tengo sucesión de estas columnitas de pares o parejas de variables aleatorias. Ya, entonces, yo puedo suponer que todas estas variables aleatorias son independientes. Me refiero a no a todas, a todo como grupo, como una bolsa, BU, X1, X2, XN, Y1, Y2, todo ese conjunto, todo eso no. Lo que yo asumo que son independientes es las parejas. Cuando las tengo en grupos de parejas, ese grupo de parejas son independientes. ¿Ya? Las parejitas son independientes. No solamente son independientes, puedo decir que tienen igual distribución. O sea, todas las parejitas tienen las mismas preferencias por tomar ciertos valores. ¿Ya? Entonces, sin embargo, en cada pareja pueden estar relacionados, ¿no? Las parejas pueden estar relacionadas. Pueden tener diferente distribución. Claro, puede ser un varón, una mujer, entre comillas, ¿no? Y pueden estar relacionados. Entonces, X1 y Y1 pueden estar relacionados, no hay ningún problema. X2 con Y2 sí. Pero cuando los mire como parejas, cuando mis individuos sean las parejas, esas sí tienen que ser independientes. Entonces, bajo esas hipótesis, se acostumbra a hablar de un vector de medias, que es mu de aquí. Acá está. ¿Cómo se calcula ese vector de medias? Bueno, se calcula tomando la media sobre cada integrante de la parejita. ¿Ya? Y también tienes una matriz de covarianzas, que es un sigma, que es considerar todas las covarianzas posibles dentro de la parejita. O sea, la covarianza de X1 consigo mismo, la covarianza de X1 con Y1, la covarianza de Y1 con X1, la covarianza de Y1 con Y1. Eso forma un arreglo, como puedes darte cuenta, de tipo tabular. Por lo tanto, es una matriz. Se llama matriz de covarianzas. Por acá abajito le escribí, no sé por qué me ha dado un error, acá está. ¿Ya? Entonces, el vector de medias es el análogo a la media de una variable aleatoria y la matriz de covarianzas es el análogo a la varianza de una variable aleatoria. En variables aleatorias tú tenías que bajo estas hipótesis de independencia e igual distribución, el promedio convergía al valor esperado, no a la media. Y entonces lo que te estoy diciendo es que si consideras parejitas, también ocurre eso. ¿No? Este es el enunciado de la ley fuerte de grandes números, pero para vectores aleatorios. Y
¿Qué más? Bueno, si rescalas estos promedios, ¿no? Rescalas esto no es una estandarización, pero una estandarización yo te dije que te sirve para quitar la escala. Entonces, si es que tú rescalas adecuadamente, ¿no? Multiplicas por raíz de n, previamente centras, ¿no? La variable, esto de aquí tiene un comportamiento asintótico, que es esencialmente una ley de un teorema central del límite, ¿no? Entonces, aproximadamente para n grande, los promedios muestrales se distribuyen alrededor del vector de medias con una matriz de covarianzas igual así. Y ya está. Esto es el teorema central de límites para vectores aleatorios. Entonces también vale si consideras vectores aleatorios. Ahora, obviamente esto vale para parejitas, pero si es que tú consideras grupos más grandes de variables aleatorias y vectores aleatorios en mayor dimensión, sigue siendo válido esto mismo. Y listo. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Esto también puede ser bastante útil, ¿no? Cuando quieres estudiar ya dos variables a la vez, ¿no? Dentro de tu modelo no te interesa solamente una variable, sino tienes dos variables. Y estas pueden estar relacionadas o no. De hecho, esto es lo que se usa para, por ejemplo, hacer prueba de hipótesis en modelos de regresión lineal. Y listo. Bueno, ahí terminada todo. La idea era que termine bonito. No sé por qué cuando pasé al HTML no se ve bonito. Acá sí se ve bien. Ahí está. Ya. Ahí cerramos la presentación de la parte propia, digamos, del taller. Si tienen alguna pregunta, consulta respecto de todo lo que he contado hoy día, damos unos minutos para responder eso. Daniel, una consulta con respecto a las covarianzas. Mencionaste que la covarianza, la matriz de covarianzas es el análogo a la varianza de una variable aleatoria, ¿verdad? Claro, claro, claro. O sea, mide la Mide variación. variación entre un vector, en este caso el vector de medias, con respecto a todos los datos. Claro. Yeah. Claro, porque mira, en una dimensión, acá llega la variable aleatoria, ¿no? Hay una media. De una forma de medir la variación o la dispersión de esta variable aleatoria, de los valores que toma esta variable aleatoria, es fijando una referencia como es la media o el valor esperado y viendo qué valores son más probables, ¿no? Entonces, considera un valor arbitrario, considera esa distancia, lo eleva al cuadrado y la varianza es casi un promedio ponderado. De hecho, si la variable es discreta es un promedio ponderado, si la variable es continua es un integral. Y en general es aquello que debo usar para que siga teniendo el mismo sentido, la misma interpretación. ¿No? Entonces, como puedes ver, la varianza te mide eso. Te mide qué tan disperso está los valores que puede tomar tu variable aleatoria respecto de la media, ¿no? Es una referencia. Ahora, si trabajas en más dimensiones, ¿no?
tienes X, tienes Y, y ahora hacia acá llega X, hacia acá llega Y. Por acá estará la media X, por acá estará la media de Y. Y por lo tanto eso te termina definiendo un punto aquí. Y la variable está tomando el vector ya, ¿no? El vector aleatorio o la pareja de variables aleatorias. Está tomando múltiples valores sobre este plano. Ahora, ¿pero qué tan disperso está sobre este plano? Bueno, para medir qué tan disperso está sobre este plano, basta medir la dispersión a lo largo de los ejes. O sea, en esta dirección y en la dirección diagonal. Si tú consideras esas tres direcciones, ya puedes tener una idea de qué tan disperso está esta pareja de variables aleatorias al tomar estos valores sobre el plano. Y eso de ahí es justamente lo que te captura la matriz de covarianzas. Entonces, ese co Es indica justamente. de uno respecto de otro. O sea, de mu de y con respecto a mu de x y de mu de x con respecto a mu de y. Claro, esto es así. Covarianza de x con x, covarianza de x con y, Ya. covarianza de y con x, covarianza de y con y. Ya. Entonces, aquí es la varianza de y, ¿no? Pero esto es lo que te mide la dispersión a lo largo del eje y. Esto de aquí es lo que te mide la dispersión a lo largo del eje x. Y esto de aquí, la dispersión a lo largo de la diagonal, ¿no? Ya. O sea, aquí están todos los numeritos que tú necesitas para saber cómo se dispersa esta pareja de variables aleatorias. Por eso que yo no le llamo covarianza, le llamo varianza, porque es el análogo de la varianza de una variable aleatoria. Claro. Ya está bien. Muchas gracias, Daniel, por la explicación. Y por eso es que tiene sentido poner aquí esa matriz justamente. Entonces ya está, esa es la generalización de estos resultados asintóticos para variables aleatorias, ahora para vectores aleatorios. Lo interesante es que cuando pasas de 2 dimensiones a más, la idea se mantiene tal cual, solo que ya quizás es un poquito más difícil de visualizar. Listo, muchas gracias.